Vamos a hablar de un tema que nos toca muy de cerca, la vivienda en la Comunidad Valenciana. Pero no vamos a quedarnos solo en los precios. Esto es una historia mucho más profunda, una que mezcla economía, política y, sobre todo, la vida de miles de familias. Bien, vamos al lío. La pregunta del millón es esta, ¿no? ¿Qué ha pasado para que algo tan básico como tener una casa se haya convertido en un auténtico quebradero de cabeza para tantísima gente? Vamos a intentar buscar las raíces de todo esto. Para empezar a desenredar esta madeja, lo primero es ponerle nombre a las cosas, y el concepto clave aquí es el estrés por la vivienda. Ojo, que no es solo una forma de hablar, es un término técnico, algo que se puede medir y que refleja la presión económica real que sufren las familias. ¿Y cómo se mide ese estrés? Pues con lo que se llama la tasa de accesibilidad. Es muy sencillo, en realidad. Es el porcentaje de lo que gana una familia que se va directamente a pagar la casa. Y hay una especie de línea roja, un consenso, que dice que si gastas más del 30%, estás en problemas. A partir de ahí, la cosa se complica para llegar a fin de mes. Esto es básicamente la definición de estrés por vivienda. Cuando esa tasa de accesibilidad se dispara, pasa esto. Significa que después de pagar el alquiler o la hipoteca, lo que te queda simplemente no da para vivir. Y no hablamos de lujos, hablamos de un nivel de vida aceptable. Es el momento en que el propio coste de la vivienda te arrastra a una situación súper precaria. Y ahora atentos, porque aquí viene el dato que lo pone todo en perspectiva. Resulta que más de la mitad de los hogares con ingresos bajos en la Comunidad Valenciana destinan más de ese 30% a la vivienda. O sea que no es un caso aislado, es un problema masivo que afecta, como casi siempre, a quienes menos tienen. Vale, pero ¿de dónde sale todo este estrés? No aparece por arte de magia, claro. Y aquí es donde tenemos que hablar de la raíz del problema, que es la pobreza. Mirad, este esquema lo deja clarísimo. Son como dos vasos comunicantes. Por un lado tienes los ingresos de una familia. Si esos ingresos bajan y caen por debajo del umbral de la pobreza, ¿qué pasa al otro lado? Pues que la posibilidad de acceder a una vivienda en el mercado se va a pique. Están totalmente conectados. Y si nos vamos a los números, la cosa se pone seria. Pensad que en 2015, justo después de lo peor de la crisis, casi 1 de cada 4 hogares de la comunidad estaba por debajo del umbral de la pobreza. Los estudios dicen además que el golpe aquí fue más duro que en otras partes de España. Se estaba creando, la tormenta perfecta para lo que vendría después con la vivienda. Y fijaos en este gráfico que es muy revelador. Se centra en Alicante y muestra algo clave, cómo la crisis provocó un cambio radical. Muchas familias con pocos recursos que antes eran propietarias, de repente se vieron forzadas a pasarse al alquiler. Pasaron de tener cierta estabilidad a estar mucho más expuestas a las subidas de precios y a la incertidumbre del mercado. Muy bien, ahora vamos a alejarnos un poco para ver la foto completa, porque nada de esto pasa de un día para otro. La situación que tenemos ahora es el resultado de décadas de políticas, de ciclos económicos, de burbujas y de crisis. Esta línea de tiempo lo resume bastante bien. Si te fijas, en los años 60 y 70, el Estado tenía un papel muy activo. Construía, vivienda, intervenía, era una herramienta más para controlar la economía. Pero, ¿qué pasa a partir de los 80? Sobre todo con la entrada de la Comunidad Europea. Pues que el sector público empieza a retirarse. Deja el campo libre al mercado privado. Y claro, eso acabó llevándonos directos a la famosa burbuja de los 2000. Y menudo burbujón, ¿eh? Entre 2002 y 2007 se construyó a un ritmo de locos. Una auténtica barbaridad. Pero claro, cuando todo pinchó en 2008, el frenazo fue en seco. El problema de verdad fue que, esta vez, el sector público ya no estaba ahí para amortiguar el golpe. Se había quedado sin herramientas, a diferencia de lo que había pasado en otras crisis. Y volvemos a lo que importa, la gente. ¿Qué supuso todo esto para las familias cuando la crisis les estalló en la cara? Si el Estado ya no estaba, ¿qué red de seguridad les quedaba? Aquí se ve el cambio de mentalidad, y es brutal. Antes de los 80, se pensaba en la vivienda pública como algo para muchísima gente, para una base social muy amplia. Pero después de la crisis el modelo es residual. ¿Qué significa eso? Pues que es solo un parche, el último recurso para gente en situación de pobreza extrema. Y, con poquísimos recursos, claro. La capacidad del sistema para ayudar de verdad se fue por el desagüe. Y las consecuencias, claro, fueron durísimas. Muchísima gente perdió su casa, se vio obligada a alquilar. Otros tuvieron que irse a vivir a casas cedidas, o sea, de familiares, porque no había otra. Y los que ya estaban de alquiler vieron cómo el esfuerzo para pagar las rentas se disparaba hasta el 45% de sus ingresos. Casi la mitad. Una situación, imposible de sostener.
Creo que esta frase del síndic de los Greuges, del defensor del pueblo de aquí, lo clava. Dice que el tema de la vivienda no fue un problema más durante la crisis, fue un elemento transversal, el núcleo de muchos de los problemas, y habla de un impacto devastador para las familias. Más claro, imposible. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la gran pregunta de fondo, al debate final sobre qué es la vivienda en nuestra sociedad. A modo de resumen, para que nos quedemos con lo importante. Primero, el estrés por la vivienda no es una forma de hablar, es un problema real y gigante. Segundo, su causa principal es la pobreza, que se disparó con la crisis. Y todo esto pasó mientras el Estado se echaba a un lado, dejando a la gente sola ante el mercado, lo que provocó ese paso tan doloroso de la propiedad al alquiler precario. Así que terminamos con esta pregunta que lo resume todo. Después de ver los datos, la historia, las consecuencias, si todos estamos de acuerdo en que tener un techo es una necesidad básica, ¿tiene sentido que el acceso a ese techo dependa solo del mercado, de si se puede pagar o no? Ahí queda la pregunta, una reflexión que sin duda marcará el futuro de las políticas de vivienda. Muchas gracias por haber estado ahí.